En este capítulo, el capítulo de hoy, hablamos sobre 3 mujeres artistas, un poco de cine, unas pinturas ahí heavy, y también sobre un test que les va a volar la cabeza. Sí, va a romperles esas gafas color de rosa con la que veían toda la realidad, todo el arte, todas las películas. Pero van a cambiar para ser mejores seres. Es bueno despertar, amigos, amigas, amigues. Y bueno, disfruten este capítulo. Recuerden ir a Instagram para ver todas las pinturas, se las vamos a compartir por ahí. Y también algunas frases muy cool de nuestras artistas. Gracias, tribu. Gracias por creer. Y vayan a crear y a escuchar el capítulo. Este podcast nace de nuestra inquietud por hacer cosas, compartirlas, platicar, generar diálogos en torno a la cultura y cómo encontrarnos con la creatividad en nuestra vida diaria. Arte, entretenimiento, ocio, cultura. Todo eso que nos preguntamos, ¿cómo lo hizo? O decimos, yo lo podría hacer mejor. Bienvenidos a la Creatribu. Diálogos creativos. Hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a un episodio más de La Creatribu. Yo siempre digo solo Creatribu y creo que nos llamamos La Creatribu, ¿verdad? Sí. Es mi vicio de quitar los artículos a todas las palabras. Es un vicio que no me ha llevado a ningún lugar. Pues hoy vamos a hablar sobre mujeres artistas. Bueno, originalmente este tema tenía que ver directamente con la creatividad siendo mujer o ser creativa siendo mujer. Pero haciendo investigación sobre los temas que me gustaría tocar, decidí, yo sola. Yo porque... Manda más. Bueno, te estoy avisando ahorita. Sí. No, pues me gustó más como enfocarlo hacia mujeres artistas, porque creo que la promoción sobre también las artistas tiene que ver con esta misma... pues problematización que estábamos haciendo en nuestra idea original sobre qué implica ser mujer, ser artista, ser creativa y moverte en este ámbito, ¿no? Como muy masculinizado. Entonces, ya ahí haremos la modificación del título. Y bueno, lo primero de lo que partiremos es de cuál es la experiencia que tenemos como en las narraciones que hemos como percibido desde nuestra más tierna infancia, escritas por hombres, ¿no? Bueno, como las películas, empezábamos platicando de eso cuando hablábamos del tema. Pero también me gustaría hablar de la literatura, de las narrativas con las que crecimos, pues sí, a través creo que hasta de las caricaturas, ¿no? Casi siempre los personajes femeninos vienen siendo como personajes secundarios o personajes nada más de relleno. Los hombres eran los protagonistas, sí, cierto. Y como cuando estaba escuchando el capítulo anterior que mencionabas a los Power Rangers. ¡Hombre! ¡Sáquenlo! Es que Daniel se está haciendo chiquito en su silla, pero se siente culpable por ser hombre. ¿Por qué tenías caricaturas así? No, pero lo interesante, que te digo que habíamos grabado este capítulo previamente, pero decidimos darle una regrabación porque teníamos unos problemas con el audio. Pero en el capítulo que habíamos grabado previamente, Angélica hacía la mención de los Power Rangers cuando jugábamos cuando éramos niñas. Y eso me llamó mucho la atención porque yo no había reparado en esa situación en la que decía que cuando jugábamos a hacer los Power Rangers, solo había 2 Power Rangers mujer entre todos los otros Power Rangers. Entonces, y una era más chida que la otra, entonces también estaba mal desde ahí, ¿no? Y además tenían papeles muy chiquitos, ¿no? Como en el sentido de del pues de todo el desarrollo. Y los personajes más fuertes y más chidos eran las villanas, que en el caso de los Power Rangers era una villana mujer. Y bueno, pensando en eso como las caricaturas cuando niños, ¿no? Pero si pensamos en las narrativas de muchas de las caricaturas, también los protagonistas en su mayoría eran personajes masculinos. Y después pensando en el ámbito de la literatura, lo abordamos desde el sentido en el que el amor romántico se narra desde narradores masculinos, que ellos son los que retratan a las mujeres como cómo se enamorarían, cómo se ven en sus crisis. O cómo sufren, Y entonces esta autora, que es Alison Bechdel, problematiza esta situación sobre cómo las narrativas giran en torno... O sea, las narrativas que son escritas por hombres, que describen personajes femeninos,
problematizan como uno de los mayores problemas que tenemos las mujeres, como el que un hombre no nos ame, ¿no? Sí. Y entonces esto, además de volverlo muy heteronormado... O que el día más feliz de su vida es cuando se casan. Ajá, el día de su boda. O que planificas el día de tu boda desde tu más tierna infancia, ¿no? Ajá. Y digo, no digo que eso no sea cierto en algunos casos, porque no vamos a generalizar. Tampoco está mal que eso sea así. Ajá, pero lo interesante es que pareciera desde las perspectivas masculinas que escribían estas historias, que el mayor problema de una mujer era encontrar un esposo, que un hombre las amara, y que en torno a esto iba a girar toda su energía y su atención, ¿no? Y entonces está Alison Bechdel, que es la autora de la que vamos a hablar en un momento más, problematiza como diciendo, es que eso es una pequeña parte de nuestras existencias, pero y todo lo demás que hacemos como mujeres, como humanos, ¿por qué no se habla de esas narrativas, no? Entonces, una cosa que mencionábamos Angélica y yo, que es muy, es muy contemporánea, es como ya están retomando mujeres sus propias narrativas y llevándolas a la pantalla, llevándolas al cine, llevándolas a los textos y hablando del espectro de lo femenino. Hasta en la industria del porno también, ¿no? Ajá, empezaron a participar más porque era muy dirigido al público masculino nada más. Así eso es interesante también pensarlo desde la pornografía, como la pornografía estaba pensada en un solo público y ahora hay mujeres que están dirigiendo pornografía que va hacia el público femenino, ¿no? Con nuestras narrativas de interés. Y bueno, lo que vamos a mencionar sobre Alison Bechdel, que les hice aquí una pequeña investigación, es el test de Bechdel, que consiste, ¿te acuerdas? Sí, que lo habíamos mencionado antes. Consiste en una serie de preguntas que se plantean al principio de cada narrativa para analizar cuál es la brecha de género. Es como el filtro para saber si una película está siendo demasiado machista o bueno, casi cualquier obra, ¿no? Tal vez no usando... ¿Sí se aplica más a las películas? No, también a las narrativas literarias, a cualquier texto de obra, pero no es como, ella no usa nunca la palabra machista, sino utilizan esto de la brecha de género sobre el protagonismo que tienen los personajes femeninos en las historias, ¿no? Entonces este test nace a través de una reflexión que hace Alison Bechdel, primero partiendo de un ensayo de esta Virginia Woolf que se llama Una habitación propia, y en este se hace una crítica sobre la ficción de un personaje femenino y cómo este personaje femenino tiene un vínculo, así solo existe por su vínculo con un personaje masculino, perdón. Sí. Y entonces ella problematiza esta situación y dice, ¿por qué todas las situaciones en las que aparece un personaje femenino está directamente relacionado con su padre, con su hermano, con un hombre que es su esposo o con un enamoramiento? Y cuando se encuentra con otro personaje femenino en la misma narrativa, hablan de otros hombres, ¿no? O sea, como que no tienen tiene que haber un hombre en la escena, así, ya sea en la palabra o en la presencia. Sí, no tienen sus propias, sus propias historias, ¿no? Que están sucediéndoles a ellas. Y entonces ella problematiza a través de esto el test, que creo que por primera vez aparece en una cómic que ellos ilustraban, ella y esta otra mujer que se llama Wallace. Bueno, solo vi que se apellida Wallace, no tengo ahorita el nombre de ella, a ver si me aparece aquí adelante. Liz Wallace. Alison Bechdel y Liz Wallace crean este cómic que se llama Unas lesbianas de cuidado. En inglés se llama Dykes to Watch Out For. Y en este test aparece como esta primera test, ¿no? Así como donde estos personajes se preguntan sobre estas mismas problemáticas, ¿no? Entonces, los criterios del test son muy básicos, ¿no? Solamente son 3 preguntas. Y lo interesante es que esas 3 preguntas no los pasan. No los pasan la mayoría, ¿no? De las la mayoría de las narrativas. De los 90s para atrás. No, incluso unas muy actuales, ¿no? Del 2000. Sí, aquí les voy a dar una lista que les va a romper el corazón. A ver, hagan el test con sus películas favoritas. Entonces, el número 1 de los criterios del test, de las preguntas, es: ¿aparecen al menos 2 personajes femeninos? Pero como protagonista. No, si aparecen, o sea, si aparecen en la historia, al menos 2 personajes femeninos. El segundo sería: ¿estos 2 personajes femeninos mantienen una conversación entre ellas? Y el número 3... porque también siempre estaba este pedo de que las mujeres eran enemigas, ¿no? Sí, en las historias. Sí. Entonces... Y el número 3 es que estos 2 personajes femeninos que mantienen una conversación no tienen como tema a un hombre. Ese sería el número 3. Entonces solamente tendría que pasar estos 3 para pasar el test de Bechdel. Y lo que pasa es que muchísimas de los test no lo pasan, ¿no? De las películas. O sea, y aquí está la lista. Bueno...
Es una lista bastante larga, entonces les voy a decir solo las películas más famosas para que todos entremos en identificación. Pero de las que sí pasan el No, de las que no lo pasan. Ajá, todas estas no lo pasan. Entre ellas están la trilogía original de Star Wars. La nueva sí lo pasa. Sí. Okay. La anterior El Señor de los Anillos tampoco lo pasa. El Señor de los Anillos no lo pasa. Súper puros hombres. Terminator. Digo, la amo, pero puros vatos. Sí. Terminator Salvation no lo pasa. Avatar no lo pasa. Avatar, la de los azules. Sí. Los azules. O la del maestro aire. No, la de los... no se llama así, ¿verdad? No, sí, se llama así, ¿no? Bueno, o sea... La leyenda de Aang. Ajá, pero se llama El último maestro aire, creo. Pero bueno, sí. Esa no está en nuestro conteo. Bueno. Pero es la de los azules. Pero era para aclarar, los azules. Sí. Transporting. Sí, ¿te acuerdas cuál es esa? Sí, sí. También no lo pasa. Misión Imposible. Ay, pues, obvio. Es una misión imposible que lo pasa. Toy Story. No lo pasa. Sí es cierto, también son puros vatos. Y solo sale un único personaje femenino. Bueno, dos, cuando aparece esta Jessie. Pero más tarde su rol es en torno al personaje masculino que es porque de hecho, así como la línea en los juguetes, ella era pues la Isla Segundona, ¿no? Ajá, exacto. Era, pues también hace eso. No era el primer juguete. Ajá. Gladiador. Sí. No lo pasa. Bueno, pero pues es que, bueno, no sé. Pues es que en contexto histórico, pues sí era la historia bien machista, ¿no? Pues sí, porque las historias las escribían los hombres también, ¿no? Pues sí. O sea, como de lo mismo. O sea, me refiero a que en ese tiempo, por sí, pues existía mucho el machismo, ¿no? O sea, es como si quisieras hacer una película sobre machismo, pues obviamente va a ser machista, ¿no? Pues sí, pero pensando que las historias las estamos escribiendo desde esta era, pues, o sea, sí, no las están escribiendo. Sí. No es justificación, señor Gladiador. Cancelado, no. Volver al futuro. También. Pues nomás aparece la mamá, ¿no? Y se enamora del hijo. Además de cancelada por machista, también es complejo de Edipo. X-Men. X hombres. La saga de Austin Powers. Tampoco lo pasa. Eso era un poco obvia. Sí. Los cazafantasmas. Sí. El Gran Lebowski. Está bien, claro, creo que también muy obvio. Cuando ya despiertas, ¿no? Y te das cuenta de que todo es basura. Bueno, no es basura, pues, pero pues sí es peor de lo que pensábamos. Pues creo que lo interesante de hacer esta crítica es darnos cuenta también de lo poco, o mejor dicho, el papel en el que están disponibles los personajes femeninos y cómo esto al final nos está leccionando para tener ciertas conductas, ¿no? Con respecto al género y al romanticismo. Es que también eso es como bien educativo, ¿no? O sea, bueno, te influencia, ¿así se dice? Te influencia, te influye en tu desarrollo también. Sí, sobre todo si eres de esas personas como nosotras que crecieron con la tele. Generaciones de los 90. Sí, eso pues sí te influye a huevo. La siguiente es El Quinto Elemento. Poco, pues sí, ¿verdad? Porque la morra pues también gira como en torno a Bruce Willis, sí, al personaje principal. Sí, cierto. Y todo aunque se supone papel que pareciera que ella era como la principal, ¿no? Pero y al final lo que salva, spoiler alert, lo que salva a todo el mundo, quítalo ahorita el capítulo. Lo que salva a todo el mundo es el amor romántico heterosexual, además. Sí. O sea, eso es lo que resuelve la trama. Y entonces bueno, pues es que eso es la historia del cine de todavía hasta hace muy poquito, ¿no? Ajá, pero entonces estamos problematizando, porque nadie se había dado cuenta de que esto está pasando. Es como nadie le importa. Esta queja, ¿no? De que ¿por qué ahora todo lo quieren hacer homosexual? Pues porque todo es heterosexual. O sea, no es que todo lo quieran hacer así, es porque debe haber ya ahora algo así. La siguiente te va a romper el corazón. Ay, no. Up. Una aventura de altura. Sí, ahí ni hay mujeres, ¿no? O sea, sí, pues la esposa. Pues la esposa, pero pues se muere desde el principio así, ni siquiera habla. Sí, habla cuando es pequeña. Sí, cierto. Y en torno a ella se supone que gira la historia, pero al final no es un personaje muy relevante, pues, en la historia. Pues en realidad no, solo es como la introducción y ya. Ajá, entonces no habla con otra mujer, no tenemos así mucha noción de quién es. Toda su historia va en torno a su amor romántico heterosexual, una vez más, ¿no? La saga de los Piratas del Caribe. Ay, sí.
La serie Men in Black. Ay, sí, también. Y la película también. 10 de 15 películas de Pixar Animation Studios, excepto la película de Bichos y Toy Story 2. Los Increíbles, Brave y Toy Story 2 entonces sí Toy pasa. Story 2 sí pasa. Sí pasa Brave, que es la de Valiente. Sí. Inside Out, ¿cómo se llama en español? La de Intensamente. sí. Gracias. Y la película de Bichos también, esa sí pasa. Pero todas las demás no. Las de Pixar. Entonces, como dices, no es una cosa como muy anterior al cine que nosotros hemos visto, ni al que están viendo tampoco las nuevas generaciones. Y bueno, hay muchas más, pero no las menciono porque no son tan populares. No, y porque la lista seguiría y seguiría y seguiría. Y entonces, ¿por qué es importante pensar que las mujeres necesitamos tener también como una... pues modelos a seguir, una personificación en el cine, en la escena, en la narrativa, y modelos que nos hagan también como tener aspiraciones más allá de la maternidad y de del matrimonio heterosexual, ¿no? Porque luego hay muchas mujeres que no se sienten identificadas con eso y como que se sienten que eso está mal, ¿no? Así como, ¿qué pedo? ¿Por qué no hay nada que...? O sea, neta, nadie más piensa como yo. Ajá, sí, como si nada más hubiera una representación muy sesgada hacia las normas sociales muy clásicas, ¿no? Sí. O sea, como pensando en la familia feliz, que tiene 2 hijos, que se casa un matrimonio heterosexual. Y luego está este tipo de comentario de, ay, es que yo soy bien vato. Ay, cómo me desagrada que lo hagan, porque, o sea, no es que seas bien vato, es que, pues, no estás actuando como la norma quiere que actúes como siendo mujer, ¿no? Sí, o sea, hay una serie de normas sociales que se supone deberían seguir lo femenino y que cuando uno se sale de esta normativa, de esta línea de puntos trazada para una, entonces hay una exclusión social, ¿no? Te vuelves como una especie de disidente. Misfit. Y esto no es una desventaja visto desde el lado creativo o desde una perspectiva de resistencia o independencia, autonomía del género, sino que estamos pensando, ¿por qué tantas narrativas están diciéndonos cómo deberíamos comportarnos y que nuestros papeles son finalmente secundarios en torno al héroe que va a cumplir una misión espectacular en una historia? O que te va a venir a salvar, ¿no? Ajá, como la espera de que llegue el príncipe azul a tu vida y en pos de eso descanse todo el resto de tu existencia, ¿no? Como diciendo, bueno, yo aquí me espero. Y luego ya que lo consigues, pues ya vivieron felices para siempre y ya se cumplió tu vida, ya se acabó tu vida. Y esto es un riesgo porque evita también que las mujeres tengan aspiraciones a lograr más cosas más allá del amor romántico heterosexual. Digo, menciono tanto esta situación privilegiado. Sí, menciono esta situación del amor heterosexual porque me parece que, o sea, yo no lo había notado hasta hace muy poco, que la mayoría de las narrativas que hablan de amor y de alcanzar el amor y la realización en una pareja siempre están dirigidas hacia lo heterosexual. Sí. ¿Por qué? Porque nuestras narrativas se limitan a eso, ¿no? Y no vemos hasta hace muy poco historias de amor homosexual y que tienen que ver con otro tipo de exploraciones de la sexualidad, ¿no? Y entonces se limita a solo un porcentaje, que yo no sé si sea grande o pequeño, pero de gente que solo está viviendo una única experiencia y que pareciera que esa es la única que se nos permitiera como seres erotizados, ¿no? Ajá. Como yo el otro día, bueno, ya hace un tiempo porque fue en Navidad, como para Navidad, vi una película de Netflix. Ay, no me acuerdo ni cómo se llama, pero era así navideña y era como la típica trama de la pareja así de que son amigos, pero luego se da cuenta que ese es amor verdadero y bla. O sea, que es con homosexuales, con 2 vatos, pero se me hace como súper heterosexualizada la historia. O sea, es como que nada más le cambiaron a la morra por un vato y ya está tu historia de homosexuales, ¿no? No sé, siento que está abordada así como desde una parte súper heterosexual, pues, la historia. Digo, yo no sé si lo siento como ofensa a todo el grupo LGBT, No, es que sí hay una norma, que es la heteronorma, que tiene que ver con las conductas a seguir de acuerdo a la imposición social, que es me voy a casar, voy a ser monógamo por el resto de mi vida, voy a tener hijos, ya sean adoptados o propios. Pero digo, o sea, yo no podría hablar en voz de la comunidad LGBT, digo, solo estoy diciendo que me pareció algo ridículo. Ridículo, sí. Es que creo que sí podemos identificar las perspectivas o las audiencias
o películas que van dirigidas hacia audiencias masculinas por el tipo de imágenes que están proyectando, como por ejemplo, se me ocurrió ahorita que estabas diciendo de esta película, la de Blue is the Warmest Color, que en español creo que se llama La vida de Adele, en la que está basada en una historia de dos mujeres que se enamoran, y una de ellas tiene el pelo azul, por eso se llama Blue is the Warmest Color. Pero en la narrativa que llevaron al estado, al que cine, estaba pues, súper sexualizada, ajá, ¿no? hay una explotación como demasiado severa de las escenas sexuales, en las que casi media película se va solo a estar viendo a las morras tener sexo, ¿no? Ajá. Y que esto finalmente es una narrativa que se cierra a un romance que también súper innecesario. se plantea como de una manera muy heteronormada, porque, bueno, no es cierto, en esta narrativa sí tiene una variación en el sentido de que al final fracasa como la normativa pero esperada. al fin era fanservice, ¿no? Para que los heterosexuales disfruten de ver a dos morras ahí. Pero lo feo ahí es que también la historia se desenlaza en que Adele, bueno, spoiler alert otra vez, se va con un hombre, o sea, resuelven la trama haciendo que Adele se vaya con un hombre, ¿no? Y dices, ¿por qué tiene que entrar como otra vez esta narrativa como clásica de el amor heterosexual es el que te va a llevar a ese espacio, ¿no? Y entonces yo años después leí el cómic, que es en el que está basado la película, y el cómic es muy distinto, o sea, tiene una naturaleza como mucho más... pues como sí romántica, en el sentido de que sí es una historia de amor entre dos mujeres, pero habla del desarrollo de este personaje principal que es Adele y cómo creció toda su adolescencia, todo pues como el conflicto que tiene por ser homosexual y no ser aceptada en su familia, ¿no? Y más tarde cuando conoce a esta otra mujer que ahorita no me acuerdo cómo se llama, y que entonces se enamora de toda la situación, todo se vuelve azul y el azul se vuelve como un color del amor, ¿no? Y entonces hace esta narrativa sobre cómo pierde a su amor por una situación de enfermedad, me parece. Y toda la historia va en torno al amor que ellas dos se profesan, pero desde un sentido como muy identitario, así como la identificación de ser homosexuales no es en lo que gira toda su vida, ¿no? Okay. Sino que yo amo a una persona y esa persona eres tú, y después cae enferma y narran toda la historia de su vida, cómo fue su descubrimiento de su identidad, ¿no? O sea, yo incluso habiendo crecido como una persona heterosexual, me identificaba grandemente con la historia porque narra pues sus emociones en enamorarse de alguien y que fuera tan complejo y tan difícil, ¿no? Y entonces la historia es muy bonita y es muy triste y es muy diferente, ¿no? O sea, que aunque sí aparecen y hay narraciones sobre su sexualidad, no es eso el foco de atención principal. Sí. Entonces, bueno, esto lo menciono porque el director que hace la película de Adele, como que... hace porno. Lo dirige solo hacia una atención como, pues yo quiero pensar, de marketing, en el que se iba a vender más una película que tuviera estas escenas hipersexualizadas entre dos mujeres que una historia de amor bonito entre como dos personas que crecen y se descubren. Porque ¿no? luego eso también generalmente lo quieren vender solo para las mujeres, ¿no? Así que el romance es nada más del público, solo son mujeres. Ajá, y eso yo no sé o sea, yo creo que muchas mujeres directoras han demostrado que las mujeres sí somos grandes consumidoras de narrativas de lo femenino, pero pareciera que anterior a esto el planteamiento era que las historias de las mujeres no eran interesantes porque no hablaban de aventuras o no hablaban de grandes, de matar monstruos o de logros así, sino que las narrativas de lo femenino parecieran enfocarse más hacia lo personal. Sí. Y esto partiendo desde los feminismos contemporáneos que nos dicen lo personal es político. Y entonces si yo hablo de mi propia persona y de mis propias experiencias, estoy haciendo política porque lo demás me dice que mis narrativas no importan. Y entonces es como hacer una resistencia y alzar la voz hacia lo que me pasa a mí. Y que lo que me pasa a mí al mismo tiempo se universaliza hacia lo que les pasa a otras mujeres que también son acalladas, ¿no? Y que no, pues no sé, por ejemplo, en estas películas que hablábamos al principio, por ejemplo, hablando de Up, que creo que es lo que lo tengo más fresca, sí habla del enamoramiento y de la experiencia que tiene el personaje del señor, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. ¿Cómo? Mr. Fredrickson. Sí, Daniel sí se acuerda. Pero solo vivimos la experiencia de él enamorándose de Ellie, ¿no? O sea, y sabemos lo que él vivió y cómo él se sintió en su pérdida.
y cómo querían irse de viaje a Sudamérica. Cierto, era la perspectiva de... Ajá, y nos da ahí como una idea más o menos de que Ellie... La idealizan bien machina. Ajá, la idealizan, pero Ellie pues sabemos que era una mujer aventurera, que hablaba mucho, pero no sabemos nada más de ella, ¿no? O sea, no sabemos por qué se quería ir a Sudamérica, cómo se sentía ella, cuál era su experiencia. Ajá. Y entonces ahí, o sea, sí hay una identificación de empatía, empatizamos con el personaje masculino, pero no estamos ahí reflejadas como mujeres, como una experiencia de vida, ¿no? Es que yo quiero enfatizar eso de que la idealizaba, porque también tienden a hacer mucho eso las narrativas masculinas, ¿no? Como de endiosar a las mujeres y así como verlas más como un trofeo que como una persona. Y creo que el peligro ahí en ese endiosamiento, como dices, es que nos enseña o nos alecciona como mujeres que tenemos que cumplir esos estándares perfectos de ser la mujer ideal para que un hombre se enamore y quiera morir por una, ¿no? Y entonces cuando no cumples esos estándares en el que eres la más bonita o la más educada o la más amorosa, existe una frustración de decir yo nunca voy a alcanzar el amor ideal. Y entonces pareciera que la existencia femenina está como supeditada o solamente limitada a yo tengo que conseguir ese hombre, ¿no? Sí. Y entonces todas tus energías se basan solamente en eso. Es tu meta en la vida. Ajá, y pareciera que esto al mismo tiempo, además de ser una limitación, es una esclavitud del amor romántico, ¿no? A mí me pasó eso, fíjate que me acordé ahorita que en el capítulo del fracaso, que hablamos así de nuestros fracasos, nuestras historias de fracasos, a mí eso, así como que automáticamente después de mi fracaso, dije... Bueno, pues si ya no conseguí lo que yo quería como personalmente, que era como mi carrera en danza, pues entonces me voy a dedicar a conseguir pareja, porque pues eso es lo que sigue, ¿no? Ajá. Y entonces eso fue lo que hice los siguientes años y justo ahorita que lo estás diciendo dije, eso me pasó a mí y dejé de perseguir otras metas personales, o sea, ni siquiera me puse a revisarme a mí misma de qué metas personales tenía, porque dije, bueno, pues es que lo que sigue es conseguir pareja, ¿no? Entonces, pues, vamos a eso. Y basabas tu valor en lo que tus parejas opinaban o no de ti. Y como si tu pareja estaba contenta o no, si tu pareja te dejaba o no. Y tu valor se basaba siempre en el juicio que un hombre... En una aprobación masculina. Ajá, que decía, no, es que no está tan bonita, es que está más bonita esta otra. Y esto es lo que genera también esta idea de la competencia con otras mujeres, ¿no? Sí. Que el feminismo también viene a cuestionar y a decir, bueno, es que yo por qué tengo que competir con mi hermana, ¿no? Si ella es la que está viviendo las mismas experiencias que yo y teniendo los mismos sufrimientos. O sea, realmente el que está siendo opresor es el patriarcado, o sea, no el hombre en sí, ¿no? Sí, sino las ideas que nos están acentuando en, esta es tu labor en el mundo y tú te tienes que dedicar a conseguir un hombre, tener hijos para ese hombre, cuidar a esos hijos para que salgan a la vida y preocuparte porque todo a su alrededor esté suficientemente cómodo, ¿no? Sí. Y estas narrativas fueron suficientes para nuestras madres, para nuestras abuelas y para mujeres antes de ellas, ¿no? Y entonces cuando se están como presentando estas nuevas como, pues sí, como problemáticas, en la que digo, para mí eso ya no es suficiente y yo tengo otras posibilidades, ¿no? Entonces las nuevas historias que están apareciendo es de mujeres que dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero ser pintora, yo quiero ser escritora, yo quiero ser astronauta. Y entonces estas nuevas historias que surgen, pues lo que pretenden, además de inspirar a las nuevas generaciones, es hablar de lo que también nos pasa como mujeres, ¿no? Que son estas otras inquietudes que no solamente se sitian en un hombre diciéndonos que no, o que sí, o que al rato, y persiguiendo como esta idea única de me tengo que casar de blanco y tener un chingo de hijos, ¿no? Y esto nos llevaría, bueno, como regresando al tema de las mujeres artistas, decidí como hablar de piezas específicas para no hablar de toda la carrera de un artista porque me parece como difícil de abarcar todo eso en un solo capítulo. Entonces escogí 2 piezas que a mí me gustan y me parecen como muy relevantes. Una de ellas es de Frida Kahlo. Se las vamos a dejar ahí en el Instagram también. Sí, que espero no haya ningún problema porque es bastante cruda. O sea, no, que no la censuren nadie, por favor, nadie lo denuncie. Esta pintura, bueno, sí, también pensemos, no es Frida Kahlo la única pintora famosa de la que podríamos estar hablando, pero me gustó esta pieza en específico porque la he analizado varias veces con algunos de mis alumnos y siempre surgen cosas muy interesantes respecto al tema que toca, ¿no? Pensando en esto de lo personal es político, ¿no? Otra vez. Entonces, haciendo política o haciendo narrativas respecto al
a situaciones muy íntimas que pasan desde lo femenino. Entonces la pintura que escogí se llama Mi nacimiento, vida y muerte sobre una cama. Esta pintura es de 1932, me parece. No se crean, es de... Bueno, pensemos que sí, porque no tengo aquí la fecha exacta. Es que estoy temiendo que esta sea la época en la que nació Frida Kahlo, pero pienso que sí debe ser el año de la pintura, si no ahorita se los investigo bien. Y esta pintura lo que narra, bueno, lo que es la pintura en sí, ustedes ya lo verán, es una mujer pariendo en una cama, vista de frente. Y de esta mujer con las piernas abiertas está saliendo una cabeza humana, que es el nacimiento de Frida. Y la mujer está tapada de la cabeza, la mujer que está pariendo. Ajá. Entonces, y atrás tiene una virgen de las lamentaciones, un retratito. Entonces, esta pintura en la que habla Frida Kahlo de su propia experiencia de vida y de muerte, porque Frida Kahlo, lo que todos sabemos de ella, es que además de que fue una gran pintora, esposa de Diego Rivera, sí. Pasó la mayor parte... relacionan mucho con él. Sí, pasó la mayor parte postrada en una cama por sus accidentes que tuvo y los problemas de columna que tenía. Uh-huh. Entonces ella relaciona la cama como un símbolo muy fuerte de su existencia, ¿no? Y además cuando nace Frida Kahlo, su mamá fallece. Entonces Frida Kahlo retrata... Por eso está tapada, ¿no? Ajá, retrata a su propia madre como una persona pues que ya murió, ¿no? O sea, tiene como esta sábana. Qué fuerte. Y al mismo tiempo en la pintura, como ya vieron Angélica y Daniel, es una crudeza brutal, sí, que tiene así como una vista que normalmente no es como idealizamos la maternidad ni el nacimiento. Es una imagen como... Es también esta cosa de que los desnudos femeninos son para consumo masculino y no deberían ser así como ese que se ve, ¿no? Así no deberían ser desagradables o incómodos, ¿no? Deberían ser siempre hermosos. Y en este caso Frida hace como este estudio sobre su propia crudeza existencial y cómo el nacimiento implica también un ciclo de vida que nos está ligando todo el tiempo a la muerte, ¿no? Y al sufrimiento. Y digo, yo pienso que sí hay una situación política sucediendo en este retrato al pensar en la intimidad de la que está haciendo referencia Frida al poner una alusión a su madre o al simbolismo del nacimiento desnuda, con las piernas abiertas, dando a luz a una hija que también nació sufriendo, ¿no? Y que vivió una vida de sufrimiento. Y muchos, bueno, Frida Kahlo tiene un personaje muy interesante porque o la odias o la amas. O sea, es como el contraste que yo he visto en la mayoría de las... diva. Sí, en la mayoría de las experiencias pictóricas que tenemos con ella. Pero no podemos ignorar pues las narrativas tan relevantes que estaba tratando en su tiempo, ¿no? Uh-huh. Tiene otra pintura que me gusta mucho, que esa no la tengo aquí para citarla exactamente, pero es una noticia que ella lee en el periódico, en la que decía, no me acuerdo exactamente cómo es, pero un esposo mata a su esposa a puñaladas. Uy. Y entonces cuando al esposo lo entrevistan, él dice que solo le dio unos cuantos piquetitos, ¿no? O sea que... algo tranqui. Y la mató así como, no sé, como 100 puñaladas, no sé, no me acuerdo cuántas eran, pero sí, no eran unos cuantos piquetitos. Ay, como yo tenía me hiciste acordarme de un suegro que tuve yo, que así su chiste era, ay, no aguantas ni un balazo en la frente. Así yo, ¿qué? Así que es hasta la revolución. Sí. Ajá, sí, creo que ese era el pensamiento, ¿no? También de ese esposo. Porque aquí el cuestionamiento es qué tan violenta es nuestra sociedad y cómo permitimos que esas violencias se internalicen a tal grado que nos lastiman y aceptamos ese dolor como un estandarte de lo femenino, ¿no? Como decir, pues esto es ser mujer, ¿no? Así, sí, aguantar. Sí. Y en esta pintura lo que me gusta a mí también que Frida retrata es que ella ve esta noticia en el periódico y hace una pintura, que la pintura se llama Unos cuantos piquetitos, donde está una mujer postrada en la cama, totalmente acuchillada, con la sangre. Y entonces el marco lo pinta como si tuviera manchas de sangre también, ¿no? O sea, se extiende como esto hasta el marco. Ajá. Y tiene como un banderín abajo que dice unos cuantos piquetitos, ¿no? Órale. Ajá, sí, y ahí está, también no me acordaba que está el esposo ahí parado al lado de ella. Sí, que la está viendo. Yo no la había visto, sí, la estoy viendo ahorita. Y lo curioso es que lo más famoso que conocemos de Frida Kahlo, o sea, estas son pinturas de sus primeros años. No la ubicaba yo. Y lo conocemos porque los retratos que son más famosos son sus autorretratos o piezas en las que está hablando de su amor romántico con Diego Rivera. Sí, cierto. Y estas piezas como más brutales y más voraces en el sentido de esto también es una representación femenina
no se hacen famosas, ¿no? Así porque la gente no está tan cómoda con porque estas aparte también ejemplificaciones. porque la gente en general, creo, no, pues no generalizo, pues, pero sí la mayoría de la gente tiene la idea de que el arte tiene que ser bonito, ¿no? Y entonces, pues como el romance es bonito y como las flores también que pintaba son bonitas, entonces pues eso es lo que se hace famoso. Y también algo como dato curioso de esta pintura, la primera que hablaba de mi nacimiento, Vida y muerte sobre una cama, es que esta pintura la adquirió Madonna. Ah, órale. Ajá, como que Madonna se ha declarado una gran fan, Madonna la cantante, se ha declarado una gran fan de Frida Kahlo. Y en el sentido que ella la popularizó, también Frida Kahlo se volvió un hito como de la cultura pop, ¿no? O sea, Sí. fue como crecieron en conjunto, en el sentido de, ay, sí, es que esta Ay, como Madonna le gusta. le gusta, yo también voy a... Y un error común que creo que cometemos cuando analizamos mucho del arte como anterior al feminismo, como pensando en estas piezas de Frida Kahlo, es que catalogamos a algunas artistas como feministas, porque ellas están haciendo un como hincapié en temas que le conciernen al feminismo, pero algo que yo creo relevante mencionar es que no es que Frida Kahlo fuera feminista, sino que Frida Kahlo estaba hablando ya de los temas íntimos que más tarde se convirtieron en temas de feminismo. Ajá, en temas del feminismo que politizaban ya como estos cuestionamientos, pero no es que Frida Kahlo tuviera su bandera morada, o sea, esto es algo como que es muy, nos pertenece a nosotros, ¿no? Pero no podemos colgarles banderas a personajes que vivieron antes de nosotros, que no estaban en relación con estos movimientos, porque además, pues también, como les digo, Frida Kahlo es conocida por su romance también, como súper tóxico, doloroso con su esposo Diego Rivera, ¿no? Y por toda la situación de dolor y sufrimiento que, pues sí, que implicó tener ese matrimonio, ¿no? Y las cartas que le hacía Diego y cómo ella sufría muchísimo por su relación. Y esto no precisamente es un estandarte que se cuelgan las feministas tampoco, sí, ¿no? pues no. O sea, es la idealización del romance, del amor romántico, que les digo, mata a muchas mujeres, ¿no? Y bueno, esta sería nuestra primera artista. Y nuestra segunda artista es Simone de Beauvoir. Nada más, déjame abrir aquí. Tú mientras cuéntanos para que me des chance de abrir. Yo en mi amor romántico más tóxico. No, pues creo que también, pues tiene, o sea, es chistoso porque sí tiene que ver mucho con el feminismo. De hecho, lo que vivió ella, ¿no? Como todo esta cosa del maltrato dentro de su vida amorosa. O sea, creo que es algo también con lo que muchas nos identificamos. Y pues eso, ¿no? Y esa representación así súper cruda. O sea, creo que sí tiene mucho, ya iba por ahí, pues, ¿no? Ya iba muy por ahí, esta Frida Kahlo. Y pues, o sea, pues también en el tiempo en el que estaba, pues, no podemos exigirle así como, ay, ya sé la supermujer empoderada que lucha por nuestros derechos y así, porque pues no, o sea, también nosotras no, sí, nosotras mismas en este tiempo en el que ya es como todo más abierto, así como esa lucha, bueno, leve, un poco más abierto, pero de todos modos, como yo les acabo de decir, ¿no? Yo a mis tiernos 31, en la flor de mi juventud. No, bueno, pero yo también, pues, de morrilla también estaba en esos tropiezos, pues, de que no sabes quién eres, no sabes qué está bien o qué está mal, ¿no? No sabes, o sea, como esto de que hemos aprendido muchas cosas del cine y crees que así debe ser una relación, o a lo mejor de tus papás que también a lo mejor tuvieron una relación medio caótica y pues tú crees que así es el amor, ¿no? Y entonces eso es lo que buscas. Y pues bueno, o sea, digo, sí entiendo que no se le considere como feminista a Frida Kahlo, Ajá. pero también pues en ese tiempo pues estaba difícil que ella también buscara eso. Sí, o sea, como no se habían planteado las bases todavía para exactamente. que este pensamiento pues como se esparciera, ¿no? Sí. Pero lo bonito también de la historia de estas mujeres artistas que, bueno, pensando en la época de Frida Kahlo, es que sí se unieron como un frente, así como con varias mujeres artistas, entre ellas, yo estoy pensando en que era amiga de Tina Modotti, de esta Chabela Vargas, y tenía relaciones con otras mujeres en las que su trabajo y su proyección como personas se amplificaba
con la fuerza de otras mujeres que colaboraban con ellas, ¿no? Ujú. Y luego ya están estas otras historias de los romances y todo que tenían entre ellas, pero obviamente otra vez volcándolas hacia la mirada masculina, Sí. ¿no? De lo que se quiere pensar que sucedía entre ellas. Digo que no sé si sucedía o no, pero ese no es el punto principal, ¿no? Sino la Ajá, fuerza ajá. y amplificación que tenían desde su trabajo como artistas hacia la exploración de lo femenino, ¿no? Y de Ok, su sí. experiencia como mujeres. Y bueno, aquí tengo ya a Simone de Beauvoir, francesa, que fue una escritora, profesora, filósofa, que fue como una de las antecedentes del feminismo moderno, ¿no? Que Ujú. conocemos. Simone de Beauvoir me parece como que tiene un perfil muy interesante, porque además de que ella escribió varios textos en los que problematiza el género, en el que dice Ujú. que ser mujer no es algo con lo que naces siendo, sino que desde tus primeros años de existencia Sí. se te condiciona para comportarte de ciertas maneras, a diferencia Pues de es los que hombres. todo es una construcción. Sí. Todo en esta vida es una construcción. Y además problematiza como todas estas experiencias en que el amor romántico lastima a las mujeres, ¿no? Ujú. Y las limita para expresarse como artistas o Ujú. como, pues no sé, como mujeres de ciencia, como mujeres de Ay, otro como- tipo de disciplinas, ¿no? Como ese pedo del anillo de compromiso De Megan Fox. Megan Fox. Ay, qué horrible. Cuenta, Porque cuenta dice para quien no sabe. que es un anillo que está hecho para que si cuando te lo pongas todo bien, pero si se lo quita le duele, así como que se abre ahí unas espinas o no sé qué. Y que eso lo hizo, lo mandó a hacer su prometido, no sé quién sea ni cómo se llama, pero pero que lo mandó a hacer porque el amor duele, así. Qué fuerte. Ajá. Y creo que lo más que yo por ahí vi algunos tweets como que hablaban de esa situación, que decían, ¿por qué estamos viendo este tipo de hechos como algo muy hermoso o muy romántico que Ay, queremos no, exaltar o qué enaltecer, horror. ¿no? Así cuando esto claramente es una violencia a Sí. través del amor, ¿no? Y lo más doloroso es que se justifica a través del amor romántico el maltrato a la mujer y hasta el asesinato por Sí, amor, ¿no? pues es que desde ahí empieza. Ajá. O sea, es como... Bandera roja. Ajá, o sea, Red no flag. te das cuenta cuando ya lo tiene, como esta serie de Netflix de la The Maid's Tale, creo que se llama, de la ¿cómo se llama en español? ¿Cuál? Ah, The Maid's Tale. El cuento de la criada. Las cosas por sí, limpiar. cierto, las cosas por limpiar. Se llama en español. Que la chava, no sé, que la chava pues así va huyendo de un güey que la violentaba, pero que todavía no la golpeaba en sí a ella, sino que golpeaba cerca de ella, ¿no? No sé, a la pared o aventaba cosas así cerca de ella, pues no a ella como tal, pero dicen, pues es que así se empieza, ¿no? Y después el siguiente puñetazo va a ir a tu cara. Y luego de que ella otra vez se sale, o sea, bueno, ya se busca como de escaparse de eso. Y el güey otra vez la envuelve y así cuando menos se da cuenta, otra vez ya está ahí metida con él y otra vez el güey ya la trae cortita y ya la empieza a controlar con el dinero y con la hija y bla, 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 ¿no? O sea, es algo de lo que caes como sin darte cuenta, porque obviamente pues un abusador no llega y te dice, hola, soy abusador, ¿quieres andar conmigo? ¿No? Sí, eso te iba a decir que en esa narrativa en específico, como lo dices, no es que el güey le haga ni la obligue ni nada, sino que lo interesante de la complejidad de esa historia es que ella acepta esas condiciones y ella se busca con él y ella misma es la que está como promoviendo esta... Digo, no promoviendo porque pues, no es que uno busque Pues las sí, violencias, ¿no? sino que es una situación social en la que pareciera que va a funcionar una nueva vez ajá. y por las creencias que traemos como internalizadas de que el amor es lo más importante y estar Y por juntos es lo nuestra mejor. hija, y Ajá. por- Es como una situación que se acepta voluntariamente Sí, sí, y sí. que eventualmente te vuelves a dar cuenta de que estás en una situación de extrema violencia o de violencia psicológica constante Ajá. y entonces volverte a salir de esos como conductas es un trabajo muy duro. Y por eso es por lo que antes eso no se era considerado violencia, ¿no? Porque dicen, pues es que es tu marido, ¿no? O sea, no te puede violar porque tú eres su esposa, entonces, pues, esa es tu chamba, ¿no? Cumplirle. O pues es que tú fuiste con él, o sea, tú lo elegiste, como ese que dicen, es que
las mujeres, ¿por qué eligen tan malos padres para sus hijos, no? Y dices, güey, No, pues, es mi tarea, yo no nada más. elegí un mal padre, él decidió ser un mal padre para nuestro hijo. Y también estoy buscando ahorita, porque la legislación de que las mujeres pueden ser violadas y violentadas por sus esposos en México es algo muy reciente. Sí. Así como de finales de los 80s, como una cosa así, que antes de eso tu esposo podía, Sí, tú no podías denunciar a tu esposo por violación. O sea, era así como de, Está horrible. es tu esposo, así que voy a hacer lo que es tu quiera. chamba cumplirle. Ajá. Y pues ya eres de su propiedad y sí, porque pues es esto, ¿no? De que vas yéndote como desde poquito en poquito y pareciera que tú eres la que lo permite, ¿no? O sea, que como tú pues nunca, o sea, nunca te esperas que vaya a llegar a esos extremos. O sea, hasta es bien chistoso porque hasta te castigas tú misma cuando te encuentras en situaciones así, en las que dices, no manches, neta, no puedo creer que yo llegué a este límite, que dejé que esto me pasara o yo exponerme a esta situación, pues. Ajá, y todas estas situaciones, digo, no son narrativas como actuales nada más, o no solo nos pertenecen a nosotros como generación, sino que se han estado disponiendo desde hace ya algunos años atrás. Sí. Y bueno, por esto que mencionaba con esta, ay, se me fue su nombre. Simone de Beauvoir, es que la tengo, como voy a hablar también de Louise Bourgeois, digo, ay, palabras en francés. Wow. Sí. Esta Simone de Beauvoir, bueno, los textos que escribió, para los que estamos haciendo este enfoque específicamente sobre los feminismos, o el protofeminismo, como contemporáneo, es El segundo sexo, Memorias de una joven formal, y son las que como plantean estas ideas sobre qué significa ser una esposa, una madre, y cuáles son las condiciones de género en las que nos leemos a nosotras mismas, ¿no? O nos leemos como socialmente. Y bueno, ella problematizaba toda esta situación como cuáles eran nuestros roles, qué tanto podíamos crecer en sociedad y qué tanto podríamos conformar un papel relevante para ser reconocidas incluso por el otro género, ¿no? Porque también mujeres que ocupan espacios de poder o de, pues sí, como de una relevancia primaria, son mujeres que también adoptan conductas que son muy masculinizadas, como decías tú al principio, ¿no? Que son bien vatos, ¿no? Y esto se entiende como mujeres muy fuertes que ya ocuparon esos papeles, pero lo que se plantea a través de estos feminismos contemporáneos es, ¿por qué tengo que volverme un actor de violencia para poder ganarme mi lugar en este espacio de poder? Es porque el patriarcado es la norma, ¿no? Sí. Y entonces se problematiza, porque todos funcionamos en pos del patriarcado, que es como esta serie de normas que están diciéndonos que hay que competir, que hay que aplastar al más débil, que el sexo débil es la mujer y todas estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, les voy a leer una frase de Simone de Beauvoir que me gusta, justo para plantear como esta situación general en la que ella desarrolla sus textos, que es: el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Qué chido. Les dijo que aterrice esto antes de pasar a nuestra tercera artista. Bueno, esta fue Simone de Beauvoir, escritora, filósofa, una gran... Hay que subir esta frase al Instagram también. Sí, la ponemos ahí en algún post para que la comparta. Y la tercera es, ahora sí, Simone de Beauvoir, perdón, otra vez la que mal. Louise Bourgeois, ahora las estoy intercambiando. Louise Bourgeois fue también una mujer artista, francesa, también por esto mi confusión horrible con sus nombres, discúlpenme, que Louise Bourgeois nació en 1911 y falleció en el 2010, así hace no mucho. Ah, sí. Ella fue una de las artistas, bueno, sí, 12 años. Parece que no, ¿verdad? No, sí, es algo. Bueno, pero todavía le tocó el cambio de siglo. Y justo creo que murió a los 98 años, entonces sí, vivió bastantes cambios en el mundo. Pero el trabajo de Louise Bourgeois es bien bonito porque hace como un autoanálisis también de sus experiencias como mujer en su familia, como pensando en el tiempo en que nació y nació en 1911, o sea, cómo era la vida para las mujeres entonces, y pensando que llegó hasta el 2010, ¿no? Todo lo que vio. Y ella fue una mujer, me parece que su madre enferma cuando ella es muy niña, y entonces su padre
pues cuida a su madre y a ella y a sus hermanos, y lo que sucede en su relación con su padre es que su padre tiene un amante, ¿no? Así como mientras su madre está enferma. Y entonces ella vive toda esta experiencia de como cuestionar qué cosa era el amor y por qué funcionaba de esas maneras tan extrañas, ¿no? Como a través de pues del acto que ejercía su padre y el acto que ejercía su madre, ¿no? Y bueno, ella tiene una relación también como de mucho amor con su madre y constantemente en sus obras estará hablando de ella, ¿no? Y regresando como a este cuestionamiento del amor entre mujeres, qué significa más allá de una búsqueda de lo, pues de la realización como madre o como esposa, ¿no? Y también su familia me parece que se dedicaban a hacer alfombras, me parece que no lo tengo ahorita como muy claro. Y entonces todo su cuerpo de obra tiene que ver con el textil, o sea, trabaja mucho con el textil chido. Y regresa constantemente a estos materiales, ¿no? Ajá. Y entonces en su trabajo problematiza la situación de la maternidad, por un lado, del amor romántico, por otro, y después de la memoria y el recuerdo, cómo sentimos y experimentamos las emociones a través de pues como de nuestra propia vitalidad y de nuestros propios cuerpos, ¿no? Y bueno, juega mucho también con las formas de los cuerpos, con la exploración del cuerpo femenino. Y una de las piezas que para mí es como una de las más famosas, pues podría decirse, es esta pieza que se llama Maman, que me parece que se traduce como madre en español, que es una gran araña de fierro, que es como enorme. Déjame ver si encuentro aquí las dimensiones, pero sí, es como una escultura grandísima en la que te puedes meter abajo y aún así te queda bastante grande. Wow. Y esta pieza es una representación de su madre, porque su mamá era costurera. Y la relacionaba como con las arañas. Ajá, la relacionaba con las arañas y al mismo tiempo para ella es una figura que representa muchísimo amor, ¿no? Por la integración que tenía con ella. Y adentro de la panza de la araña tiene un montón de huevitos que son como unas esferas blancas que puedes ver desde abajo y así es como sabes que la araña es una araña mamá. Hembra. Una araña hembra. Y es curioso porque muchos críticos hacen como la observación de que esto no puede ser una representación de la maternidad, madre, ¿no? Ajá. Porque no evoca a ninguna de las condiciones simbólicas para las que nosotros entendemos una madre, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde viene también la postura política, ¿no? De ¿por qué una madre tiene que ser solo lo que tú crees que es una madre? Solo lo bonito y sí está así como inusual. Sí, es que no es una figura bonita la araña, ¿no? O que digas, es que yo quiero mucho a mi araña. Ajá, o que las arañas están bien bonitas y me recuerdan a mi mamá. O sea, pues no es algo que alguien diga muy comúnmente. Pero esto es lo interesante de esta pieza, en cómo ella está representando a su madre, no solo desde lo que era para ella como madre y los cuidados que representaba, sino desde la figura en la que ella trabajaba, ¿no? O sea, como que era ella como una mujer que producía algo y que trabajaba con sus manos, ¿no? Sí, porque de repente también tendemos a hacer esto con nuestras mamás, ¿no? De que queremos que solo sean mamás y ya, así como, o sea, no me interesa qué necesidades tengas, tú eres mi mamá y esa es tu chamba y ya, ¿no? Ajá, pues y no pensamos en nuestras madres como seres que tengan placer sexual o mujeres que tengan una vida más allá de su maternidad, ¿no? Ajá, ¿Qué dijo? No. Sí, ya se espantó de mí. Ay, no, mi mamá no tiene eso. Ajá, pero las mujeres finalmente tenemos toda esta complejidad de experiencias que, como les decíamos al principio, no solo se trata de que nos amen como hijos o de que amen a sus esposos o de que amen a los otros y los cuiden, ¿no? Sino que hay una crítica sobre qué más significa ser mujer y por esto estas narrativas son muy importantes cuando se expresan a través de las voces femeninas. Sí. Y bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero solo tenemos una corta hora. Si quieren les voy a compartir algunos otros perfiles de mujeres artistas para que también ahí se aventuren en sus piezas. Y también les contaré las historias de otras. Ahí en el Instagram, síganos. Escríbanos también, díganos a las artistas mujeres que ustedes conozcan. Nos comparten ahí, o si ustedes son mujeres artistas también, compártanos su trabajo, por favor. Y nosotras las recompartimos. Sí. Y bueno, también en narrativas que les parezcan interesantes sobre lo femenino, ¿no? Que a ustedes se les haya ocurrido alguna ahorita mientras platicábamos de estas tres artistas. Y bueno, también ahí en Creatribu-podcast van a encontrar estas piezas específicas con los nombres de las artistas y algunos otros ejemplos que podrán ahí también como explorar a través de las narrativas de lo femenino y la experiencia de ser mujer artista, ¿no? O mujeres creativas.
Y bueno, pues como ya se nos está acabando el tiempo, les vamos a pasar su creative del día de hoy. Vamos a la sección del creative. Que creo que Angélica ya se adelantó un poquito en el que sí, es buscar una mujer artista. ¿Yo me adelanté? Bueno, es que igual ya se lo sugeriste, pero... Ya. Buscar una mujer artista y compartir su trabajo y compartirnos su trabajo también y Sí. además... Promoverla. Ajá, investigar sobre ella, así como quién Promoverla fue. si está viva. Ay, sí. Porque, Sí, pues, porque si está porque muerto hay también. que consumir arte vivo. O sea, pues a Frida Kahlo ya no le va a hacer nada que le compren pintura. Sí, ya. Pero a las generaciones que la vean, sí. O sea, está chido que la conozcan, pero por ejemplo, si van a consumir de un artista, pues qué mejor que esté vivo, ¿no? No, consuman de lo que ustedes quieran, pero en este caso que sean mujeres. Esta Bueno, semana busquen mujeres No artistas. le vamos a decir qué hacer, es una Sí. amable sugerencia. Yo no les sugiero eso, sí busquen también a las que ya están muertas. Porque justo todas las que dije hoy están muertas las tres. No, bueno, yo digo sí conocerlas y todo, pero por ejemplo, si vas a comprar una pintura, Ah, ya. o sea, pues compras mejor, estaría más chido que le consumieras a tu amiga que está siendo artista y que tiene un trabajo chido, pues comprarle una pintura a ella, ¿no? Sí, compren las dos. Además, la de Frida Kahlo seguro que ha de costar. O sea, si Madonna la compró, no creo que me alcance para una. Bueno, sí, o sea, no creo que vayan a comprar a Frida Kahlo. Ajá. Si pueden comprar una... Más bien, investiguen quiénes son estas artistas y enamórense también de su trabajo. Y por qué estábamos hablando de... O sea, por qué ellas hablaban de estas cosas, por qué nosotros hablamos de ella y por qué ustedes van a empezar a hablar de estas artistas. Hagan promoción de mujeres artistas también. Y, qué viaje. pues qué fuerte. Ahí les dejamos las pinturitas en Instagram para que las exploren. Sí, ojalá que no las censuren. Espero que no, porque sí, la de Frida está un poquito Sí, está medio impactante. heavy. Bien de que ya cuando la vemos decir, ni tanto. Ay, a mí siempre me impacta que no la vea. Pero bueno, no es algo que Instagram tenga así de contenido usual, pues. Entonces puede ser que sí se censure. Bueno, solo nada nos denuncien y ya no la van a censurar. Sí, todo bien. Bueno, tribu, pues muchas gracias por prestarnos sus oídos. Síganos en nuestras redes si aún no nos están siguiendo. Estamos como Creatribu. Solo piensen, crea y tribu. Crea tribu, así, para que no se hagan trabalenguas. _ podcast. Correcto, sí. En Instagram yo estoy como Angie Soavicrema. Y yo estoy como a todas horas, Ana. Gracias por escucharnos. Gracias por estar. Las y los vemos en el siguiente capítulo. Bye. Bye.